Muy buenos días a todos. Os vamos a comentar una experiencia modesta en la mancomunidad de Vega de Henares, en Guadalajara, sobre agrocompostaje. La mancomunidad de Vega de Henares es un espacio en Guadalajara que tiene una superficie de unos 220 kilómetros cuadrados. Está justamente en el corredor de Henares, que es un espacio de gran interés industrial, que en estos momentos se está reconvirtiendo no de una industria tradicional a todo lo que tiene que ver con lo logístico, es decir, los almacenes de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está muy pegado a lo que es Guadalajara. Guadalajara tiene la capital, tiene 81.000 habitantes, y lo que son los 9 pueblos que conforman la mancomunidad, ¿no?, son prácticamente la misma población. Entonces es como la población de Guadalajara completamente extendida en esos 220 kilómetros cuadrados. Tiene una potencialidad de generación de biorresiduo de 12.000 toneladas al año, más o menos. Todo lo que son las cifras concretas de lo que es el biorresiduo es difícil dar. Trabajamos con una tasa de 140 kilos por habitante año, ¿no? Y voy a pasar, a ver si lo consigo. Vale. No, antes deciros que simplemente el proyecto solamente se engarza en lo que son 7 de los nuevos pueblos. Estamos dejando detrás Villanueva de la Torre y Chiloeches. El resto, como Azuqueca de Henares, Alovera, Cuer, Campanillas del Campo, Marchamalo y Fontanar y Junquera de Henares, son los municipios que son destinatarios del proyecto. Vamos a ver. De acuerdo. Entonces, esto comenzó por un interés del presidente de la mancomunidad en tratar de desarrollar líneas de agrocompostaje como una voluntad de modernizar un poco lo que era la comarca y la mancomunidad. Entonces contactó con el equipo de EBR porque había tenido ya previamente una experiencia con Madrid Agrocomposta, ¿no?, y quisimos transportar todo lo que es la experiencia a este espacio. Entonces, desde el primer momento, todo fue muy rápido porque hubo un contacto en marzo. El presidente estuvo viendo las posibilidades que había con nosotros y rápidamente, al mes siguiente, ya hicimos todo lo que es la preparación de escenario de actividad. Entonces vais a ver que va a haber realmente 2 fases importantes, en que va de mayo de 2007 a diciembre de 2007, y después hay como por una cuestión de presupuestaria y de contratos, va a haber una segunda etapa, que llamamos H3, que es de septiembre de 2018 hasta junio de 2019, que coincide con el curso escolar. Entonces, básicamente todo lo que es el trabajo de diseño, de puesta a punto, se desarrolló en la primera fase, en la que hubo una captación de nodos. Vais a ver que todos han sido colegios, centros escolares. Después se creó el sistema de recogida y tratamiento, se realizaron todas las actividades de formación y posteriormente en la segunda etapa básicamente fue una labor más continuista, ¿no? Se siguió con todo lo que se había ya creado en la primera fase. A ver. Así, también deciros que en la primera fase el centro de tratamiento es una finca agroecológica, ¿no?, en el que se recogieron 16 toneladas, y en la segunda fase el centro de agrocompostaje fue en Cabanillas del Campo con 33 toneladas, casi el doble. Entonces, comentaros, siento hasta que le coja el tranquillo, vale. Sí, deciros que para lo que fue el diseño, porque realmente lo interesante de esa experiencia es cómo se pone en juego una experiencia de agrocompostaje cuando realmente no ha habido nada al respecto. Entonces, deciros que simplemente se trató de primero captar los nodos a través de jornadas de presentación en colegios, ¿no? Se incorporaron 7 colegios en una única jornada, ¿no? Después se realizó un taller de formación de agrocompostaje para agricultores que potencialmente quisieran incorporarse. Aquí no hubo tanta participación, realmente hubo 1 o 2 agricultores, ¿no? Y en la tercera etapa, ya con esta materia prima de nodos y de agrocompostadores, pues realizamos todo lo que fue el cálculo y dimensionamiento del equipo, la preparación logística con los nodos, los diseños eficientes de ruta,
la formación del personal de cocina, etcétera, etcétera. Entonces, como resultado, es que en los 7 municipios de esta mancomunidad hemos tenido 3 colegios en Azuqueca de Henares, porque es la cabeza de la mancomunidad, es la población más importante, pero también hemos tenido colegios en Alovera, en Cabanillas del Campo, Marchamalo y Junquera de Henares. También, como nodos, hemos tenido lo que es el quinto contenedor en el pueblo de Fontanar, y además los colegios estaban muy interesados en realizar también su propia experiencia de compostaje comunitario escolar. Entonces, en cada uno de estos colegios donde está esta compostera comunitaria, pues ha habido en total 4 composteras. Entonces, la experiencia no solamente ha sido de agrocompostaje, sino también de centro de compostaje comunitario. También indicaros que el primer centro de tratamiento estuvo alejado en esta población de Galápagos, lo cual generaba una distancia más larga y, por lo tanto, una bajada de eficiencia. Os vais a dar cuenta que realmente, como hemos trabajado con este territorio, lo importante de este proyecto no es la eficiencia, sino lo que hemos aprendido por referencia a la otra base que teníamos, que es el proyecto Madrid Agrocomposta. Pero ya en el segundo año, el centro agrocompostador estaba cerca de Cabanillas y redujo mucho la distancia y, por tanto, aumentó la eficiencia. Entonces, deciros simplemente que el sistema, describiros muy rápidamente, que se basaba en una empresa de inserción, que se llama AFAUS, que ha funcionado estupendamente bien, y en lugar de comentar punto por punto, voy a ir con una evaluación general comparando, sobre todo con el proyecto Madrid Agrocomposta. Como comentó Luis, la experiencia de Madrid Agrocomposta estaba muy forzada. Teníamos unas previas fases de una experiencia de 30 a 40 toneladas en años anteriores, y la verdad es que nos vinimos muy arriba porque todo era muy sencillo. Pero al llegar a 200 toneladas año, nos dimos cuenta que tanto la recogida, que tenía que ser diaria, como el tema del tratamiento, requería de inversiones, requería de equipos, requería de un sistema como más holgado. Entonces, aquí, en lugar de 200 toneladas, estamos hablando ya de 50 toneladas y volvimos un poco a la normalidad. Nos dimos cuenta que en lugar de recoger 5 días, recoger simplemente 2, simplemente con 8 centros, con 8 nodos, facilitaba todo mucho la marcha. Había menos estrés. Realmente, con 2 trabajadores trabajando 12 horas diarias, 12 horas semanales cada uno, bastaba para esa cantidad. Y nos dimos cuenta también que una furgoneta con un dispositivo tecnológico que es simplemente una plataforma trasera de transporte, pues realmente no había color. O sea, la diferencia entre mecanizarse un poco con un mínimo de inversión, ya que esta empresa, FAUS, lo permitía, generaba una historia muy diferente. Entonces, el procedimiento era retirar y cambiar el contenedor, es decir, cada colegio retirábamos la materia orgánica, no tenían bolsas, como es el caso, algunos sí, pero la mayor parte de los contenedores eran contenedores convencionales. Aprendimos por qué los contenedores convencionales son troncocónicos y por qué tienen tapa. Y nos dimos cuenta que si retirábamos y dábamos uno nuevo, eso significaba que en destino teníamos que limpiar el contenedor, entonces no hacía falta la bolsa. Entonces, si retiramos y cambiamos, también después la segunda parte era registrar el peso con una balanza, porque los datos eran muy importantes, ¿no? Y anotarlo todo en un registro que se enviaba a coordinación. Por último, estaba esa tarea tediosa que es la limpieza de contenedores. Voy rápido. Aquí veis los centros de tratamiento en el que eran hileras pequeñas. En la segunda parte, la primera era una pila y no teníamos maquinaria adecuada. Sin embargo, pactamos con los trabajadores que con un volteo manual de un mes, que nos dimos cuenta que para la carga de materia orgánica bastaba 3/4 de hora de estar trabajando ahí con el horcajo, ¿no? Pero en la fase térmica nos asegurábamos de que esta materia se reactivaba y que estaba higiénicamente tratada. Y me están diciendo que tengo 2 minutos, así que voy a comentar rápidamente que hubo
talleres educativos, una importante tarea de difusión y de educación, a alumnos, a profesores, a los agrocompostadores también, ¿no? Y bueno, voy a seguir pasando. También un importante ejercicio de difusión. Como Castilla-La Mancha estaba un poco, básicamente, a la cola de todo lo que es la vanguardia de lo que es la gestión de residuos, esta experiencia les vino muy bien para catapultar todos los periódicos al respecto de esta experiencia. Entonces, en cada una de estas fases ha habido pues, una distribución temporal de lo que son las recogidas, ha habido sus variaciones, pero básicamente teníamos un promedio de media tonelada cada vez que hacíamos un viaje. Había 69 toneladas. Después, como pauta también a estudiar, es que generalmente nuestras curvas de impropios solían empezar a ser altas y después iban bajando. Aquí se han mantenido oscilando muchas veces, pero como tendencia general ha ido bajando a menos de un 0,3%, lo cual es bastante significativo. Y entiendo que tengo muy poco tiempo. Algo muy importante ha sido innovar en la generación de conocimiento que no existía en la bibliografía y que es muy importante a la hora de replicar ese tipo de experiencias y escalarlas. Por ejemplo, no sabemos cuánta comida, cuánto residuo genera un comensal en cada colegio. Entonces, era muy importante ver las diferentes tasas de generación por comensal en colegios con comedor medio, etcétera, para poder tener datos y después poder hacer nuestras propias proyecciones. Ya con esto acabo, deciros que en aras de hacer un diseño que maximice la eficiencia, estuvimos tanteando diferentes tipos de vehículos y diferentes distancias a centros de agrocompostador para ver cómo las diferentes eficiencias de carga afectaban a las diferentes huellas de carbono de lo que son las recogidas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que si aumentamos la eficiencia de carga, disminuimos hasta incluso en 10 veces la huella de carbono. Pasamos de una huella de carbono de recogida de 109 kilos por tonelada a una de 15. Y nada más. Esta información la vais a tener en la documentación, con todo lo que significan los impactos técnicos, ambientales, en temas de captura de carbono, de los que han hablado ya mis compañeros.